Esta noche, cuando te acuestes y apagues la luz, vas a hacer algo y ya has hecho toda tu vida. Cerrar los ojos y confiar en que nada va a pasar. Pero hay algo que ha estado ahí, mucho antes que tú. Esperando ese momento exacto, cuando tu cuerpo ya no responde, cuando tu voz desaparece, cuando ya no puedes mover. Imagina esto: despiertas, pero no puedes moverte más. Tu pecho se siente pesado, tu respiración no es tuya. Y entonces lo sientes. No es un sueño, no es tu mente. Hay algo. Algo contigo en la habitación. No lo ves, pero sabes exactamente dónde está. Porque está demasiado cerca. Y cuando finalmente te atreves a abrir los ojos, ya está encima de ti. Hoy abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en algo que no debería existir. Algo que no deberías sentir cuando duermes. Algo que no pide permiso. Que no siempre se va cuando despiertas. Esta es la historia de los súcubos, los íncubos. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael El Cid Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Los súcubos e íncubos, los demonios sexuales. Dicen que no todos los demonios entran por la fuerza. Algunos esperan, observan. Cuando finalmente se acercan, no lo hacen como monstruos, sino como aquello que deseas más y que en ocasiones te ayudan. A finales del siglo X, en una Europa dominada por la fe y el miedo a lo desconocido, existió un hombre cuyo conocimiento era tan avanzado que muchos comenzaron a temerle. Su nombre era Herberto de Aurillac. Un hombre brillante, obsesionado con aprender, con saber más, con ir más allá de lo permitido. Pero Herberto quería más. Se dice que viajó al sur, a tierras donde el conocimiento no estaba prohibido. La frontera con el mundo árabe. Ahí, entre textos desconocidos, símbolos extraños y saberes que la iglesia no comprendía, la conoció. No llegó como una aparición violenta, no hubo gritos ni sombras, solo presencia. Una mujer demasiado perfecta, demasiado consciente, así que no preguntó su nombre, porque ella ya sabía el suyo. Se dice que este súcubo acechaba a Herberto de Aurillac. Sin en cambio, algo en él la cautivó y comenzó a seguirlo por su viaje hasta su encuentro. Su nombre era Viridiana.
No le ofreció riqueza inmediata, le ofreció algo más peligroso: acceso, conocimiento que ningún hombre debía tener. Secretos que no estaban escritos en libros y algo más. Le prometió que nunca volvería a ser un hombre común. Pero todo pacto tiene una condición, y en este caso, lealtad absoluta. Y él aceptó. Se dice que a partir de este momento todo cambió. Su mente parecía adelantarse a su tiempo. Resolvía problemas imposibles, construía instrumentos que nadie entendía y hablaba de números que parecían magia. Ascendió rápido, demasiado rápido, arzobispo de Reims, arzobispo de Ravenna, consejero imperial, hasta convertirse en el líder de la iglesia, el Papa. Pero Meridiana no desapareció. No era una visión, no era un recuerdo. Ella seguía ahí. Y en las noches, cuando nadie más podía verlo, se dice que ella lo visitaba. No como un castigo, sino como un recordatorio. Porque existen versiones que dicen que Meridiana había renunciado a su forma demoníaca para estar con él fuera de sueños. Sí, ella se enamoró. Pero con el tiempo, algo cambió. Herberto ya no la buscaba igual. El poder, la rutina, quizás otra presencia. Las leyendas dicen que le fue infiel. Verán, antes de la aparición de Meridiana, Herberto ya había experimentado el rechazo. Durante su juventud, mientras estudiaba, quedó cautivado por la hija de un decano. Intentó acercarse a ella, buscando algo más que una simple conversación. Pero para la joven, él era nada más un estudiante, sin atractivo, sin relevancia. Sí, que lo rechazó sin dudar. Sin embargo, ahora que las cosas habían mejorado para Herberto dentro del clero, su nombre comenzó a ganar peso, su presencia a imponer respeto, y aquello que antes parecía invisible, ahora resultaba imposible de ignorar. Fue entonces cuando la joven, la misma que un día lo despreció, comenzó a verlo con otros ojos. Ahora era ella quien lo buscaba. Así que sin dudarlo, Herberto de Urirac comenzó un amorío con esta joven. Y así que rompió el pacto con Meridiana. Tras este suceso, la demonio sentía algo que nunca había experimentado. Y aún así, Meridiana no reaccionó con furia, reaccionó con certeza. Le hizo una advertencia, una profecía. No morirás hasta que oficies una misa en Jerusalén. Herberto, confiado, pensó que tenía tiempo, años, quizás décadas. Pero el engaño ya estaba en marcha. Y en el año 1003, mientras oficiaba misa en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, lo entendió. Entendió que Jerusalén no se refería a la ciudad, era el nombre. Había llegado su momento. Las crónicas cuentan que su cuerpo se debilitó, su voz se quebró. Y en ese momento comprendió que ella nunca se había ido. Se dice que en sus últimos momentos
confesó todo. El pacto, las visitas, la presencia constante, y en un acto desesperado pidió algo: que su cuerpo fuera mutilado, descuartizado, para que ninguna parte de él le perteneciera. Porque algunos pactos no terminan con la muerte. Algunas presencias nunca se van. Pero Meridiana no fue la única. Durante siglos, otras personas comenzaron a describir visitas muy similares. Y fue entonces cuando la iglesia les dio un nombre: súcubos e íncubos. Pero, ¿qué es realmente un súcubo y qué es un íncubo? Verán, durante siglos, estas entidades fueron descritas no como mitos, sino como presencias reales, seres que no atacaban con garras ni con violencia directa, sino con algo mucho más íntimo. El término súcubo proviene del latín succuba, la que yace debajo, mientras que íncubo proviene del incubus, el que yace encima. Así que no eran simples nombres, eran descripciones de lo que hacían. Se decía que estas entidades visitaban a los humanos mientras dormían. Y no para matarlos, sino para algo mucho más perturbador. Se acercaban en silencio, cuando el cuerpo ya no respondía, cuando la mente estaba atrapada entre el sueño y la vigilia. Y entonces comenzaba el contacto, no siempre violento, no siempre era aterrador. A veces, incluso, era deseado. Pero con una consecuencia. Porque tras la visita no solo quedaba el recuerdo, quedaba el agotamiento, la confusión y una sensación difícil de explicar, como si algo hubiera tomado más de lo que debía. Porque no todos los encuentros eran pactos, no todos eran deseados, algunos eran interrumpidos. Y eso era aún peor. En la Francia del siglo XVI, un hombre comenzó a notar algo que no podía explicar. No eran ruidos, no eran sombras, era su esposa. Algo en ella había cambiado. Por las noches, su cuerpo reaccionaba, pero no a él. Se agitaba, respiraba distinto, como si estuviera acompañada. Pero cuando él la tocaba, no respondía, no despertaba, como si algo más ya estuviera ahí. Las noches se volvieron insoportables, no por lo que veía, sino por lo que sentía. La certeza de que no estaban solos. Buscó ayuda y su historia llegó a oídos de un hombre que no trataba estos casos como superstición, sino como realidad. Él era Jim Bodin. Para él, todo eso tenía un nombre: íncubo, una entidad nocturna capaz de tomar forma, de volverse invisible, de ocupar su lugar. Una entidad nocturna capaz de tomar forma, de volverse invisible, de ocupar su lugar en la cama. Bodin no dudó, le dio una advertencia, o más bien una instrucción. Obsérvalo. Y esa noche, el hombre no durmió. Se quedó en la oscuridad, inmóvil, escuchando. El tiempo pasó lento, tal vez demasiado lento, hasta que ocurrió. Su esposa comenzó a moverse, no como alguien que despierta,
sino como alguien que ya no está sola en la cama. Su cuerpo reaccionaba, sus manos, su respiración, pero sus ojos seguían cerrados. Entonces lo sintió en el colchón. Sintió cómo se hundía, como si alguien se estuviera recostando junto a ella. Él no veía nada, pero lo sabía. Había algo ahí, algo que ocupaba el espacio, algo que respiraba. No era él. El miedo lo paralizó, pero no lo detuvo. Se acercó lentamente, extendió la mano, tocó. No era aire, no era vacío, era piel, fría, antinatural. Su esposa reaccionó, pero no como alguien que despierta, sino como alguien a quien le arrebataban algo. Y en ese instante, lo que fuera que estaba ahí, desapareció. No huyó, no corrió, simplemente se desvaneció. Pero dejó algo atrás, un olor a azufre y un frío que no pertenecía a esa habitación. En ese momento su esposa despertó confundida, sin recordar nada, pero él sabía que había tocado algo. Y que eso lo había sentido también. Y es que durante siglos, historias como esta se repitieron, en distintos lugares, con distintas personas, pero con los mismos detalles. Una presencia, una visita, una cama ocupada. Y si crees que esto solo le ocurrió a personas comunes, estás equivocado. Porque incluso aquellos que dedicaron su vida a Dios también fueron visitados. En el desierto de Egipto, en el siglo III, había un hombre, solo, en silencio, en oraciones constantes. Su nombre era San Antonio Abad. Durante años resistió hambre, sed, aislamiento, pensamientos que no eran suyos. Pero los textos antiguos hablan de algo más. No eran solo pensamientos, eran visitas. Se le aparecían en la noche, no como demonios grotescos, no como sombras, sino como mujeres hermosas, perfectas, imposibles. Ellas se acercaban sin hacer ruido, lo observaban, esperaban a que él cediera, que su cuerpo traicionara su fe. Se dice que en una de esas noches la tentación fue distinta. No era solo belleza, era cercanía, demasiada. La figura se acercó lentamente, como si conociera cada pensamiento, cada debilidad. Y por un instante, Antonio dudó. Pero algo no encajaba. Algo en su presencia no era humano, no era natural. Y entonces lo vio. Debajo de la seda, debajo de la perfección, no había piel. Había otra cosa. Patas de animal, de algo que no debía estar ahí. Y en ese momento, la ilusión se rompió. No con gritos y violencia, sino con verdad. Y lo que estaba frente a él ya no necesitó esconderse, porque había sido descubierto. Y es que los textos dicen que San Antonio Abad resistió, que no cedió, pero no hablan de lo que sintió.
ni de lo cerca que estuvo de caer en la tentación. Porque a veces no se trata de caer, se trata de entender que incluso cuando resistes, algo ya estuvo contigo. Y es que durante siglos, la Iglesia intentó explicar estas visitas, darles forma, nombrarlas, pero mientras los textos hablaban, las experiencias seguían ocurriendo. Y no en desiertos, no en monasterios, en habitaciones comunes, en camas normales, como la tuya. Y es que durante mucho tiempo la pregunta no fue solo qué eran, sino para qué venían. ¿Por qué estas entidades no atacaban al azar? No elegían a cualquiera. No se iban sin llevarse algo. Los tratados demonológicos hablan de una idea tan perturbadora que incluso hoy incomoda repetirla. Se decía que los súcubos visitaban a los hombres no solo para seducirlos, sino para extraer su esencia. Sí, el semen del hombre. Y que después esa misma entidad cambiaba tomando otra forma, la de un íncubo, y volvía, pero esta vez a otra cama, a otro cuerpo, a otra víctima. No como un acto aislado, sino como un proceso, un ciclo. Los demonólogos de la época lo describían con precisión, como si se tratara de algo organizado, un método. Porque el objetivo no era solo el contacto, era la creación. Se creía que de estas uniones nacía algo más, algo que no era completamente humano y completamente de este mundo. A estos seres se les dio un nombre: cambiones, hijos de lo invisible, marcados desde su origen. Se decía que crecían como cualquier otro niño, pero algo siempre era distinto. Miradas que no encajaban, presencias incómodas, una sensación constante de que algo no estaba bien. Y aunque muchas de estas historias fueron alimentadas por el miedo, hubo una que sobrevivió siglos, una historia que incluso hoy se sigue contando. Se dice que en tiempos antiguos una mujer devota, consagrada, juró no haber estado nunca con un hombre, pero confesó algo. Por las noches, algo la visitaba. No siempre visible, no siempre comprensible, pero juró que era real. Hablaba de una presencia que no forzaba, que no atacaba, pero que sí la abusó de manera íntima. Esta presencia llegaba cuando ella ya no podía moverse, permanecía por ella. Y de esa unión nació un niño distinto, silencioso, observador, como si entendiera cosas que nadie le enseñó. Con el tiempo, ese nombre se volvió leyenda, pero su origen nunca dejó de incomodar. Y ese niño sería conocido como Merlín. Y es que Merlín fue marcado por dos mundos, capaz de ver lo que otros no veían y entender lo que otros no comprendían. Y aunque fue bautizado y criado como humano, nunca dejó de cargar con su origen. Porque si algo es cierto, no es que estas entidades solo busquen placer, buscan dejar algo atrás, una marca, una presencia o algo que continúe lo que empezaron. Pero si todo esto suena lejano, antiguo, irrepetible, entonces lo que viene
te va a incomodar todavía más, porque estas experiencias no se quedaron en la historia, siguieron durante años. Y sé que tal vez podrás pensar que todo esto pertenece al pasado, monasterios, desiertos, Edad Media, tiempos donde el miedo no tenía explicación. Pero hay algo que no encaja. Personas que nunca han escuchado estas historias. Ellas describen lo mismo, la misma sensación, la misma presencia, el mismo terror. Y verán, en internet circulan testimonios de estos encuentros. Y este es el caso de un hombre de la Ciudad de México. No era religioso, no era creyente. Y una noche simplemente despertó. No podía moverse. Intentó hablar. Su voz no salió. Pensó que era un sueño, hasta que sintió algo. No en el cuarto, en la cama, detrás de él. Sintió el peso, el colchón hundiéndose, como si alguien se hubiera recostado. Entonces, una respiración muy cerca, demasiado cerca a su cuello. Intentó moverse, no pudo. Intentó gritar, nada. Y entonces lo sintió. Sintió un contacto, no violento, pero sí intencional. Este contacto recorría todo su cuerpo hasta llegar a las partes nobles. Y es que este joven describe que el encuentro duró segundos, minutos. De hecho, no lo sabe, porque cuando terminó, simplemente desapareció. Otro caso ocurrió en España y le sucedió a una mujer. Comenta que despertó con una sensación extraña. No era miedo, era expectativa. Su cuerpo respondía, pero su mente no. No entendía por qué. Había algo con ella. No lo veía, pero lo sentía. Lo sentía encima. Intentó abrir los ojos, pero no pudo. Intentó moverse, poco pudo. Entonces, la sensación cambió. Se volvió más intensa, más cercana, más personal. Y en medio de eso, sintió algo más. Frío, como la piel de un cadáver. Cuando despertó, estaba sola. Pero su cuerpo seguía reaccionando. Lo peor no fue lo que sintió. Fue que una parte de ella no quiso que terminara. Y es que aquí es donde todo se rompe. Porque no es una historia, no es una creencia, es un patrón. Mismo lugar, misma sensación, mismo miedo, en distintas partes del mundo, en distintas épocas. Y entonces, la pregunta no es si existen, la pregunta es, ¿por qué siguen viniendo? Verán, hoy la ciencia tiene una respuesta. A lo largo de los años, estas experiencias han sido estudiadas, analizadas y clasificadas. Se le conoce como parálisis del sueño, un estado en el que el cuerpo duerme, pero la mente despierta. Durante este proceso, el cerebro puede generar alucinaciones, visuales o auditivas. Y en muchos casos, una sensación de presencia, presión en el pecho, aunado a una dificultad para moverse y la impresión de que alguien está contigo. Y es que desde esta perspectiva todo encaja.
los relatos antiguos, las visitas, las figuras, todo podría ser explicado como un error del cerebro, una ilusión, un mecanismo mal interpretado. Pero hay algo que no encaja. Porque incluso personas que nunca han escuchado sobre los súcubos describen lo mismo. La misma figura, la misma sensación, el mismo contacto. Lo más inquietante, la misma intención: abusar sexualmente. Y es que entonces la verdadera pregunta es la siguiente: si todo esto es solo un sueño, ¿por qué se siente tan real? Y ahora ya lo sabes. Sabes lo que son, sabes cómo entran, sabes cuándo aparecen. Cuando cierras los ojos, cuando tu cuerpo deja de responder, cuando estás entre dormido, despierto. Y aquí es donde todo cambia, porque hasta ahora podías escuchar esto como una historia, algo lejano, algo que le pasó a alguien más. Pero ya no, porque hay algo que no te dije. Ellos no eligen al azar, observan, esperan, aprenden, y cuando finalmente vienen, no es la primera vez que ellos te ven. Tal vez ya han estado contigo antes, tal vez ya lo sentiste, pero lo llamaste un sueño o una pesadilla. ¿Y ustedes conocían a estos demonios? ¿Han tenido experiencias con algún súcubo o íncubo? Si es así, háganmelo saber en la cajita de comentarios. No olviden que ya nos pueden escuchar por todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Y me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente: mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.